No soy el dueño de esta novela. Yo solo me encargo a transcribirla al español. Créditos a su respectivo autor en la descripción. Sin nada más que aclarar, empecemos. Van. El aire a su alrededor se retorció, generando una onda expansiva que se extendió en todas direcciones mientras centellas de relámpagos salían disparadas. Las nubes arriba mostraban signos de separación, mientras que el suelo abajo se agrietaba. Todos los presentes en la isla Grenil sintieron la onda expansiva y la colisión, y toda la isla se estremeció por un segundo. Speed se asombró al ver que su ataque se cancelaba. De repente, sus ojos brillaron rojos, y antes de que pudiera reaccionar, una explosión se expandió como un hongo justo frente a su cara. La explosión desencadenó llamas doradas con altas temperaturas que se extendieron rápidamente. Pero Speed es rápido de pies y de reacción gracias a su habilidad con la fruta del diablo. Antes de que la explosión pudiera causar daño real, su figura se desvaneció y desapareció del lugar. Reapareció a cientos de metros de Blythe. La explosión arrasó con todo en un radio de 500 metros, mientras que las llamas lo derritieron todo, e incluso el suelo mostró signos de derretimiento. Como es rápido, las llamas no dañaron a Speed de ninguna manera. Ni siquiera su ropa mostró signos de quemadura. Blythe se molestó al ver que sus ataques no causaban daño. Su ritmo es perfecto y cualquier persona normal en el lugar de Speed habría resultado herida por su ataque, pero este último es diferente. Su poder de fruta del diablo está pervertido. Con razón dicen que es inatrapable. Un buen ejemplo es, cuando pasas el dedo por la llama de una vela. Para sentir dolor, la mano debe calentarse lo suficiente como para sentir la quemadura, pero si mueves el dedo rápido, no habrá reacción. Porque el calor debe transferirse de la llama a la piel. Incluso una llama muy caliente tarda un instante en transferir suficiente calor a la piel. Es el mismo concepto. Si Speed atraviesa la llama en menos tiempo, no le hará daño. Por supuesto, las llamas de Blythe son diferentes, pero Speed también es muy rápido. No es un buen hallazgo porque significa que el poder de la fruta del diablo de Blythe es ineficaz contra Speed. Al menos por ahora, Blythe no puede hacerle nada a Speed con su fruta del diablo. Pero puede usarla para protegerse o defenderse. Es hora de que empiece a usar el poder de su fruta del diablo de forma diferente. Tiene algunas ideas, veamos cómo funcionan contra Speed. De hecho, Blythe reaccionó al ataque anterior de Speed con la ayuda del poder de su fruta del diablo. No puede imitar la habilidad de Kizaru, quien puede convertirse en partículas de luz, ya que usa la fruta logia. Pero puede estimular sus células con calor extremo y volverse más rápido. Todavía está experimentando, así que Blythe desconoce el alcance total de sus poderes. Al mismo tiempo, Speed está sorprendido por la rapidez con la que Blythe reaccionó a su ataque. Es imposible por sentido común, ya que es incontables veces más rápido. Significa que su oponente también aumentó su velocidad para igualarla. Aunque aún no había mostrado toda su velocidad, el hecho de que Blythe pueda mejorarla lo sorprendió. ¿Interesante? No esperaba que los marines tuvieran a alguien así en sus filas. Es un buen oponente para probar mi nueva técnica, pero la batalla acaba de empezar, esperemos por ahora. Speed pensó y miró a Blythe. Blythe también miró a Speed. Toda la información sobre este último pasó ante sus ojos. Speed tiene entre 35 y 40 años, razón por la que es fuerte, es joven, inteligente y está en la flor de la vida. A diferencia de otros personajes musculosos, Speed tiene una complexión promedio, músculos tonificados y mide alrededor de 2 metros. Lo llamativo de él es su cabello y el tatuaje en su brazo izquierdo. Su cabello es corto pero de punta, quizás se ve así porque su nombre es Speed. Vestía una camiseta sin mangas, pantalones vaqueros y zapatillas marrones. Con una expresión tranquila y una chaqueta de capitán, tenía el aire de un rey. Lo que llamó la atención de Blythe fue su actitud desenfadada, que solo se consigue tras varias victorias. Mientras tanto, Kuzan y Luke intercambiaron golpes sin que ninguno obtuviera ventaja sobre el otro, están igualados. No se sabe cuándo Kuzan usó su habilidad era de hielo y congeló todo el terreno a su alrededor. Congeló el mar bajo ellos, un tercio de la isla Green Hill, y lo cubrió todo con una capa de hielo. Pero Luke se veía perfectamente bien. Será una pelea difícil, ya que tanto Speed como Luke son diferentes de lo que esperaban.
Esto hizo que Blaise se preguntara. Con su fuerza, están calificados para competir por el puesto de Yonko. Pero no hay rastro de ellos en la serie original. Si no se equivoca, podrían haber perdido contra otra tripulación pirata, o de no ser por la aparición de Blaise, Garp habría acompañado a Kuzan, lo que podría haber cambiado el resultado. Sea como sea, no importa. Por ahora, su prioridad es derrotar a los piratas de Speed antes de que se conviertan en una fuerza imparable como la de Big Mami Kaido. Los marines no pueden perder esta pelea. En ese momento, el cielo se iluminó repentinamente y el sol salió en el horizonte lejano. Sintiendo los rayos del sol caer sobre su piel, Blaise sonrió. Su cuerpo resplandeció con el resplandor de una luz dorada, asombrando a todos los presentes. Canalizando la vigorosa energía por todo su cuerpo, Blaise atacó. Chispas doradas brillaron alrededor de su cuerpo, y, al instante siguiente, su figura apareció frente a Speed. Su movimiento y agilidad eran incluso más rápidos que los de este último. Blaise no usó los poderes de su fruta del diablo, ya que no son efectivos contra Speed. En cambio, los usó para aumentar su velocidad. Cubriendo su puño con Haki, retiró el brazo hacia atrás. ¡Bam! Al oír el sonido, el puño de Blaise golpeó la mejilla izquierda de Speed. La fuerza del golpe lo lanzó hacia atrás, al centro de la isla Grenil. Speed vio a través del golpe, pero no pudo reaccionar, y eso fue lo que lo asombró. Vio lo que Blaise hizo. Este último utilizó astutamente el poder de su fruta del diablo y explotó su codo, lo que a su vez impulsó su brazo hacia adelante. Con la fuerza de la explosión, Blaise multiplicó por mucho la velocidad del golpe. Impresionante, pensó Speed mientras su figura se estrellaba contra el suelo, destruyendo la vegetación circundante. El golpe casi le destroza los huesos. De no ser por su rápida reacción y su protección de último momento con Haki, el puñetazo le habría roto los huesos y le habría arrancado algunos dientes. Blaise se frustró al ver que el ataque no lograba herir gravemente a su oponente. Speed logró minimizar el impacto en el último instante. Solo podía aceptar el resultado, pues era la fuerza de su oponente. Sin importarle los moretones, Speed se puso de pie y se abalanzó sobre Blaise. Era increíblemente rápido y cerró la brecha entre ellos en un instante. Los rayos del sol iluminaron toda la tierra. La batalla entre Blaise y Speed se encendió, y lo mismo podría decirse de Kuzan y Luke. Blaise se preparó y agudizó su haki de observación frente a su oponente. En cuanto a Speed, su figura se desdibujó y al instante siguiente, apareció ante él en un instante. Su velocidad ha aumentado. Los ojos de Blaise brillaron rojos y cruzó los brazos a gran velocidad, protegiéndolos con Haki. El puñetazo de Speed no era uno común y corriente cubierto de Haki, destelló relámpagos alrededor de su brazo. Parecía más bien una especie de super puñetazo que aprovechaba su velocidad. ¡Bam! Su puñetazo impactó contra las manos de Blaise, cubiertas de Haki, y lo lanzó hacia atrás. Aunque Blaise cubrió sus brazos con Haki, el impacto del ataque fue suficiente para arrasar un pequeño pueblo. Además, el puñetazo de Speed contenía vibraciones que traspasaron su capa de Haki y dañaron directamente sus órganos internos. ¿Cómo podría bloquearlo? Crash. La figura de Blaise salió disparada como una bala de cañón y se estrelló contra la región helada de la isla Grenil. Su impacto dejó un enorme rastro y destruyó todo a su paso, cubierto de hielo. Tosiendo una bocanada de sangre, Blaise se cubrió las piernas con Haki y utilizó Soru antes de desaparecer del lugar. Un instante después, la figura de Speed se desvaneció junto al lugar donde Blaise se estrelló antes de desaparecer. Speed persiguió a Blaise, quien intentó esquivar sus golpes lo más rápido posible combinando su Haki, la técnica Soru y el poder de su fruta del diablo. Aún así, Speed es más rápido que él, así que algunos de sus ataques conectaron. Blaise encontró la razón. Speed es muy bueno porque integró a la perfección sus habilidades en su método de combate, velocidad, resistencia, haki y aguante. En pocas palabras, encontró el equilibrio en su poder. Es un concepto aterrador, considerando que aún es joven y está en la flor de la vida. Al mismo tiempo, Blaise está en desventaja, ya que no puede aprovechar al máximo el poder de su fruta del diablo. Tiene algunos ases bajo la manga, pero antes de revelarlos, tuvo que encontrar el límite de Speed. Cada movimiento de Speed es rápido y directo,
y todos sus golpes ininterrumpidos buscan matar o paralizar a Blythe, a la vez que intentan privarlo de sus poderes de combate. Tanto Blythe como Speed se lanzan golpes rápidos, corriendo por la isla, el suelo helado saltando por los aires, todo mientras intercambian ataques. Ninguno de los espectadores puede seguir sus movimientos, ya que solo quedan destellos e imágenes residuales ocasionales. Además, se producen destellos de relámpagos y sonidos atronadores cuando Blythe y Speed chocan, y también ondas de choque que destruyen todo a su paso debido a su supervelocidad. Speed tomaba principalmente la iniciativa para atacar, mientras que Blythe se defendía y evitaba la confrontación directa. Sus ataques eran como espadas afiladas que intentaban perforarle el cuerpo. La mayoría de los ataques de Speed eran impredecibles, ya que es tranquilo, así que a Blythe le costaba predecir sus movimientos con el haki de observación. Algunos de sus ataques conectaron y lo hirieron levemente. Gracias al atributo de constitución de Blythe, superior a 60, se curaron solos. Lo bueno es que intentar predecir los movimientos de Speed impulsó el haki de observación de Blythe sin que él lo notara. Como también es una persona tranquila por naturaleza, los captó fácilmente. Curiosamente, Blythe se sintió más vivo que nunca mientras su corazón latía más rápido y la sangre fluía por todo su cuerpo con pura emoción. Era la sensación que había estado buscando. En ese momento, su concentración estaba al máximo y su fuerza se disparó a un nivel inmenso. Hacía mucho tiempo que no sentía la sensación de poder que recorría su cuerpo. Su haki y su atributo de constitución aumentaron un punto. Es increíble, ya que ni siquiera cuando luchó contra Shanks lo hizo. Blythe no percibió ninguno de los cambios, ya que se concentró por completo en Speed. Buscaba una oportunidad para contraatacar, una que lo hiriera gravemente, y la encontró. Sus ojos brillaron mientras imaginaba los movimientos de Speed y lo que haría a continuación. Esto solo significaba una cosa: su haki de observación había evolucionado y superado el nivel de Speed. Así, pudo predecir el futuro inmediato, lo que le permitió predecir lo que Speed haría a continuación, con solo unos segundos de antelación, en forma de pseudoprecognición. Sin embargo, no debe confundirse con la capacidad real de ver el futuro, que es un concepto completamente avanzado. Y Blythe dio el primer paso. Blythe sabía que su oportunidad había llegado. La única debilidad que percibió en Speed fue su incapacidad para controlarla cuando alcanzaba cierto límite. Por ejemplo, no podía detenerse en el sitio como quería ni cambiar de dirección repentinamente. Blythe iba a aprovechar esa debilidad para asestar un golpe. En cuanto a Speed, no detuvo su ataque contra Blythe. Destellos de luz, apareció repentinamente ante Blythe y le atravesó el brazo, que vibraba a una velocidad extrema. Blythe, que había sufrido antes, lo esquivó rápidamente. Speed retrocedió, planeando atacar de nuevo. Y, al retirarse, la espera terminó para Blythe, así que actuó. Avanzando a una velocidad tremenda, persiguió a Speed, quien se sorprendió por su repentina embestida. Con su haki de observación, Speed percibió las intenciones de Blythe y planeó moverse hacia su izquierda. Pero Blythe ya lo previó. Cuando Blythe mostró leves signos de cambiar hacia la dirección elegida por Speed, este se vio obligado a tomar una decisión. Speed no entró en pánico, pero afectó el nivel de su haki de observación. Para estar seguro, decidió retroceder sin cambiar de dirección. Pero esa pequeña decisión cambió por completo el resultado de la batalla. Por primera vez durante la batalla, cometió un error. Cuando Speed dio un paso atrás, colocó su pierna izquierda sobre un fragmento de hielo parcialmente derretido y se tambaleó hacia atrás. Por supuesto, reaccionó rápidamente y equilibró su cuerpo, pero ese breve lapso de tiempo fue la oportunidad que Blythe buscaba. Speed también se dio cuenta. ¡Oh, no! Antes de que pudiera reaccionar y planear su siguiente acción, un puño lleno de tremendo poder lo golpeó de lleno en la cara. Finalmente, Blythe asestó un puñetazo sólido e irresistible. Speed no pudo escapar del golpe como otras veces porque Blythe alteró su centro de gravedad al enviar una patada de barrido que envió todo el cuerpo de Speed por los aires por un segundo. Blythe lo puso todo en el ataque. Canalizó todo lo que tenía en su puño para formar una esfera dorada con forma de burbuja, un sol en miniatura, y la cubrió con haki de armamento. El puñetazo demostró la fuerza absoluta de Blythe. Un estruendo ensordecedor resonó, seguido de una explosión. La tremenda fuerza del ataque retorció el espacio, creando enormes grietas en el aire.
La explosión impactó directamente en el rostro de Speed, empujándolo al suelo a una velocidad increíble. A diferencia de las ondas de choque normales, el impacto generó una ola de calor a alta temperatura debido a la habilidad de la fruta del diablo de Blythe y su explosión. Las ondas de calor derritieron todo a su paso. La mayoría se concentraron justo debajo de sus pies cuando Blythe golpeó hacia abajo mientras Speed estaba en el aire. Cuando Speed se estrelló contra el suelo, creó un enorme cráter. A medida que la onda de calor de Blythe se extendía, derritió la tierra y convirtió el cráter en un profundo abismo. Fue como si la puerta del infierno se hubiera abierto. Un tercio de la isla Greenhill está completamente destruida. De no ser por la habilidad de Kuzan, que congeló la mayor parte del mar, el golpe habría hundido toda la isla. El vapor llenó la zona mientras la ola de calor vaporizaba el hielo. Mientras tanto, los marines y los piratas sintieron repentinamente un gran temblor bajo sus pies y, antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo, una ola de calor los atravesó. Destruyó la vegetación que quedaba y convirtió toda la isla en tierra yerma. En cuanto a los seres vivos, fueron lanzados directamente al aire. No es el final. Los lamentos y gritos de marines y piratas llenaron el aire mientras el ataque los hería de alguna manera. Algunos desafortunados terminaron con la piel quemada. Regis y Quina también se vieron afectados por el ataque. No se puede culpar a Blythe, ya que no puede contener su fuerza en un momento tan crucial. Bueno, en cierto modo, su golpe ayudó a los marines y cambió el resultado de la batalla entre ellos, ya que los piratas perdieron su ventaja. Blythe se sintió reconfortado por el golpe, le dio un gran alivio ya que había pasado mucho tiempo desde que utilizó toda su fuerza. Kuzan y Luke detuvieron la pelea, abrumados por el asombro. El paisaje, salpicado de fragmentos de hielo, estaba irreconocible. La otrora hermosa isla de Greenhill estaba en ruinas irreparables. Tras presenciar el intercambio, la opinión de Kuzan sobre Blythe cambió por completo. No es más débil que yo. Una fuerza tan monstruosa que da miedo. Mientras tanto, Luke tenía una expresión de asombro. No podía aceptar que alguien le hubiera asestado un golpe a Speed, pues sabía lo fuerte y rápido que era su hermano. Aún así, tenía plena confianza en Speed. Su hermano no es alguien que pueda ser derrotado de un solo golpe. A pesar de su confianza, la fuerza de Blythe lo preocupaba un poco. Luke incluso llegó a pensar que, si él hubiera estado en el lugar de Speed, habría muerto o habría perdido la capacidad de luchar contra ese poderoso golpe de frente. Justo cuando pensaba en ayudar a su hermano, Kuzan lo interrumpió. Esto hizo que Luke atacara salvajemente a Kuzan, quien esquivó los golpes con pereza y precisión. Kuzan puede no parecer alguien con una gran fuerza, pero eso es lo que lo hace extremadamente peligroso. Es alguien competente en Rokushiki, mientras que su Haki es incluso más fuerte que Speed. Gamble. Un ligero ruido provino de lo profundo del cráter formado por el golpe. Al instante siguiente, la figura de Speed emergió y aterrizó frente a Blythe. La sangre corría por su rostro, sin tocar la nariz ni la boca, pero con una enorme abolladura en su lugar. Todo su rostro está deformado y es un espectáculo horrible. Entonces, sucedió algo increíble, similar a lo que le pasó a Blythe. La herida de Speed se curó sola, y en un instante, su rostro quedó como nuevo. Blythe casi maldijo al ver esto. Joder, si incluso puede super sanar. No está mal. Estoy impresionado, pero si crees que un solo puñetazo basta para noquearme, estás muy equivocado. Speed hizo crujir su cuello y pronunció una palabra, mirando a Blythe. Si no hubiera reaccionado rápido y se hubiera cubierto el cuerpo con abundante Haki, el último golpe lo habría herido gravemente o incluso le habría quitado la vida. Ya no va a subestimar a su oponente. Speed planea darlo todo. Además, agotó la mitad de su reserva de Haki para protegerse del último ataque, mientras que la supercuración agotó considerablemente su fuerza física. Blythe sonrió con suficiencia y respondió, por supuesto que lo sé, pero apenas estoy empezando. Speed es superior a Blythe en muchos aspectos, su Haki es ligeramente más fuerte, es más rápido y tiene más experiencia. Pero no es que sea invencible, simplemente es rápido. Para derrotar a Speed, Blythe primero tuvo que alterar su equilibrio de poder, y lo hizo. Ahora, su oponente mostrará su técnica definitiva y sus ases bajo la manga. Mientras tanto, Speed también observó a Blythe, cuyo abrigo marino ondeaba en el aire.
Descubrió que Blythe es diferente y mejor que él en algunos aspectos. Primero, la habilidad de su fruta del diablo es inusual, es incluso más caliente que el magma que muestra el Akainu. Segundo, la reserva de Aki de su oponente es extraordinaria. El ambiente es sofocante mientras Blythe y Speed se miran fijamente como si fueran a matarse en su próximo movimiento. Todos los presentes en un radio de pocos kilómetros sintieron su aterradora presencia. Incluso sin que hicieran nada, saltaron chispas en todas direcciones mientras un efecto ondulante aparecía en el aire. Delgadas energías, similares a relámpagos, una dorada y otra roja, chocaron repentinamente en el aire. ¡Boom! El aire chirrió mientras chispas de relámpagos salían volando. Las nubes se estremecieron y tronaron, y el choque provocó una onda expansiva que se dispersó en todas direcciones. El choque de dos reyes supremos. La mayoría de los marines y piratas quedaron con la boca abierta, con los ojos en blanco y boquiabiertos, cayeron al suelo con un golpe seco. Algunos no perdieron el conocimiento directamente, pero se vieron obligados a arrodillarse. Solo unos pocos, con una voluntad fuerte, se pusieron de pie. Speed miró fijamente a Blythe con seriedad. Un marine usando a Osoku Aki. Sin perder tiempo, Speed corrió repentinamente hacia adelante mientras su forma se desdibujaba. Mientras tanto, los sentidos de Blythe se encendieron mientras estabilizaba su postura para recibir el ataque. Speed reapareció ante Blythe. Chispas irradiaban al chocar, mientras que los relámpagos ondulaban y formaban grietas por todo el campo de batalla. Speed desató un violento asalto sin dejar espacio para respirar. Sus choques crearon numerosas chispas y explosiones que desencadenaron aterradoras ondas de choque que sacudieron vigorosamente toda la isla Grenil. El Aki de observación de Blythe no pudo seguir el ritmo de Speed, ya que es extremadamente rápido. Ante sus ojos, solo vio destellos. Speed es al menos el doble de rápido que antes. Sus ataques mejorados con Aki, junto con las vibraciones, llevaron a Blythe al límite, ya que la mayoría de los ataques lo hirieron con éxito. Y otra cosa que notó es que el Aki de Speed está a punto de avanzar al nivel de Yonko. Es muy peligroso. Si perdieron la oportunidad de capturarlo o matarlo ahora, lo lamentarán para siempre. Justo cuando Blythe creía que Speed había demostrado su técnica definitiva, aumentar su velocidad 2 veces, el siguiente movimiento de Speed le demostró lo equivocado que estaba. Justo cuando Blythe luchaba por predecir los siguientes movimientos de Speed, este estalló con una velocidad repentina y apareció ante él. Speed le lanzó un puñetazo, quien al principio logró esquivarlo, pero lo tomó por sorpresa cuando el golpe cambió de dirección repentinamente. No solo eso, los brazos de Speed tenían una textura púrpura real alrededor. No me digas. Un pensamiento cruzó por la mente de Blythe, pero antes de que pudiera reaccionar, Speed le clavó el brazo morado en el estómago con una fuerza devastadora. Superpuñetazo, santuario interior. El impacto creó una onda expansiva que hizo que Blythe saliera volando y se estrellara contra la enorme montaña en el centro de la isla Grenil, que ahora está completamente desolada. De frente, podría parecer ileso, pero su ropa y abrigo estaban perforados por detrás, pero su piel no mostraba signos de lesión. Es decir, una fuerza aterradora fluía de adelante hacia atrás. Un buen ejemplo de la técnica avanzada de Aki, emisión interna. Blythe tosió una bocanada de sangre espesa y luchó por ponerse de pie, pero no lo logró, ya que el golpe lo privó por completo de fuerza temporalmente. Al igual que Blythe golpeó con todo en su último ataque, Speed hizo lo mismo. El bastardo no se contuvo. Pero lo que lo sorprendió fue la técnica de destrucción interna de Speed. ¿Incluso puede usar eso? ¿Qué más esconde? Blythe no pudo pensar bien, ya que Speed no le dio ninguna oportunidad, y se lanzó hacia adelante para atacar de nuevo. Apretando los dientes ensangrentados, Blythe murmuró llamarada solar. Con él como centro, se produjo una enorme explosión que desencadenó vapor blanco y una onda expansiva de calor dorado que se extendió en todas direcciones. La onda expansiva fue completamente diferente a la que había mostrado antes. Fue extremadamente abrumadora y destructiva. Arrasó las montañas, destruyó los barcos y arrojó a todos los seres de la isla Grenil a la gran distancia. Incluso Luke y Kuzan, que luchaban a distancia, se vieron obligados a soportar la extrema ola de calor. Lo bueno es que no era muy caliente. Speed no se inmutó ante el ataque, pero aún así, se vio obligado a alejarse de Blythe.
Eso le dio a este último espacio para respirar y planificar su siguiente acción. Blaise se puso de pie mientras las heridas sanaban solas. Era la última vez, ya no podía curar heridas graves con su poder físico restante. El sol había salido, pero necesitaba tiempo para recuperar la energía perdida. Y ese último ataque fue realmente poderoso, de no ser por su constitución de más de 60, podría haber perdido la vida o haber resultado gravemente herido. Al mismo tiempo, Speed miró a Blaise con expresión solemne. Pensó que su último golpe dejaría inconsciente a su oponente o al menos lo heriría gravemente, dejándolo sin fuerzas para entrenar. Pero estaba muy equivocado, su oponente es tan fuerte como él, que también es resuelto y de carácter fuerte. Blaise no conocía a Speed, pero agotó la mitad de su reserva de Aki y más del 70% de su fuerza física. No le conviene seguir luchando contra Speed de frente, es hora de cambiar de estrategia. Va a usar la habilidad de su fruta del diablo. Con un pensamiento, una energía dorada surgió de su cuerpo y lo envolvió como si estuviera rodeado por un mar de llamas. Speed, has demostrado todo el potencial de tu habilidad con la fruta del diablo. Es hora de hacer alarde de la mía. ¿Estás listo? Blaise sonrió con suficiencia y deseó que la energía dorada tomara forma. Hay una razón por la que Blaise no la usó desde el principio. Primero, Speed es muy rápido, así que incluso si revelara su poder, no lo afectaría de ninguna manera. Desde el principio, el motivo de Blaise fue romper el equilibrio de poder en Speed. Ahora, el Aki de su oponente, el poder de su fruta del diablo y su fuerza física se han agotado hasta cierto punto, a diferencia de Blaise, quien no usó mucho el poder de su fruta del diablo. Bajo la mirada atónita de Speed, una construcción dorada se formó alrededor de Blaise. Primero, se manifestó una estructura esquelética, como una enorme caja torácica, seguida de los brazos. Una vez formado el esqueleto completo, a continuación, los músculos y más tarde, la piel. Finalmente, una figura dorada con forma humanoide se presentó ante Speed. Sí, lo que Blaise materializó fue Susanoo, completamente dorado y formado exclusivamente con el poder de su fruta del diablo. Lo extraño que Speed notó fue que la criatura humanoide solo tenía la mitad superior, pero le faltaban las piernas. Justo cuando pensaba que era el final, notó otro cambio. Una armadura se formó alrededor de la figura humanoide, que también actuaba como su abrigo. Blaise lo fortaleció aún más cubriendo el Susanoo con Aki. Es solo que el Aki no es visible a simple vista, pero Speed sintió su presencia. La destrucción interna de Speed aturdió a Blaise, pero ahora, desafiándolo con su pose arrogante, era como si lo llamara para que viniera y rompiera la defensa del Susanoo. Claro, su Susanoo es completamente diferente al de los usuarios de Sharingan. Pero no será más débil que el Susanoo real. Sin duda, su creación tiene ventajas y desventajas. Pero no importa. El objetivo de Blaise es disuadir a su oponente con el poder desconocido, y, al mismo tiempo, construir una defensa sólida que pueda bloquear los ataques. Es hora de probarlo. La mitad superior del Susanoo se alzaba altiva, cubierta de capas doradas de energía solar, mientras una espada larga se materializaba en su mano derecha y un sol en miniatura se formaba en su mano izquierda. Blaise miró a Speed e hizo un gesto con su espada. «Ven». Sus acciones enfurecieron a Speed, pero no es alguien que se deje llevar por las emociones. Dado que su oponente está tan seguro, debe haber una razón. Además, percibe una mala vibra proveniente de esa criatura humanoide dorada. A Speed no le gusta cómo progresa la batalla y su oponente es más fuerte de lo que esperaba. Tuvo que admitir que subestimó un poco a los marines, solo un poco. Al notar la vacilación de Speed para atacar, Blaise sonrió con suficiencia y blandió su espada un poco antes de blandirla hacia Speed, quien estaba listo para evadir el ataque con su velocidad. Corte divino, media luna del sol. De su espada, hecha puramente de energía solar, un corte dorado semicircular, como una media luna horizontal, voló directo hacia Speed con el objetivo de partirlo en dos. Aunque el golpe puede parecer casual, Blaise blandió la espada a una velocidad increíble con un poder abrumador. Al principio, Speed no le prestó mucha atención al simple corte, pero cuando se acercó, percibió su poder destructivo. Reaccionó con rapidez y flexionó el torso hacia atrás hasta la cintura. La media luna lo adelantó y partió la montaña tras él en dos. La fuerza no se detuvo ahí, sino que voló más lejos y cortó todo a su paso.
Mierda, maldijo Speed. Casi fue destrozado por el corte. Aún así, no se inmutó ante el ataque e incluso tomó la iniciativa de atacar a Blythe. Es comprensible. Después de todo, posee el color del Rey Supremo. Aunque no es tan fuerte como el de los mejores usuarios, su voluntad no se puede doblegar fácilmente. Speed cargó contra Susanoo, sin miedo, mientras su momentáneo se había esfumado. Blythe tampoco esperó a que Speed se acercara, atacó. El sol miniatura en su mano izquierda giró a gran velocidad y disparó innumerables balas. En un segundo, casi 1000 balas se dispararon contra Speed, mientras que la miniatura en la mano de Blythe desapareció. Las balas disparadas eran de gran velocidad, con una alta temperatura, e incluso explotaron al contacto. Y Blythe las disparó prediciendo los movimientos de Speed con Haki de observación. Así que, a Speed le costó esquivar las balas. Aún así, eso no le impidió seguir adelante, era como una bestia salvaje. Speed esquivó la mayoría, pero pocas balas dieron en el blanco y lo alcanzaron. Como las balas están hechas de energía solar pura, tenían una temperatura alta y explotaron al entrar en contacto con el Haki de Speed. Aunque Speed se protegió con Haki, las balas lo dañaron hasta cierto punto. Blythe tuvo que admitir que su oponente estaba tan loco como él y era bastante valiente. Al llegar ante el Susanoo de armadura dorada, Speed lanzó un puñetazo sin contener la fuerza. Una enorme cantidad de Haki salió volando de su puño y se estrelló contra la capa exterior del Susanoo. ¡Bam! Speed usó una vez más el concepto avanzado del Haki, destrucción interna, pero Blythe, que estaba detrás de la armadura, no sintió nada mientras el Haki se dispersaba antes de que pudiera alcanzarlo. Speed se quedó atónito, esa cosa era mucho más dura de lo que esperaba. ¿Cómo se suponía que rompería algo así y heriría a la persona que estaba dentro? Una idea lo asaltó. ¿Debería retirarse? Blythe no le dio tiempo a su oponente para reflexionar, tomó la iniciativa y atacó. El tiempo pasó, mientras ambos luchaban con intensidad y con todo lo que tenían bajo la manga. Mientras intercambiaban golpes, Blythe aprovechó la oportunidad para recuperar la fuerza física y el Haki perdidos, absorbiendo las energías del sol. Mientras tanto, Kuzan y Luke en el mar helado. Su batalla no era muy diferente, ya que ellos también luchaban con la vida en juego. Luke es físicamente fuerte, pero Kuzan es más fuerte que el en Haki, reserva de Haki y habilidad de la fruta del diablo. Luke no aguantará mucho más, si la velocidad no viene pronto por su ayudante, perderá. Pero a Luke no parece importarle mucho, ya que disfruta luchando. Los que sobrevivieron al choque de Haki del Conquistador y permanecieron conscientes observaron la batalla desde la barrera. Estaban completamente asombrados por el poder de batalla desplegado por Blythe. Quina y Regis también estaban entre ellos. Especialmente Quina, estaba asombrada. No esperaba que Blythe fuera tan poderoso, una espada que partía la montaña en dos. Sus ojos brillaban de emoción. Los piratas estaban a punto de perder la batalla. Aprovechando la oportunidad, los vicealmirantes y contraalmirantes de la marina se unieron contra Vulcan y Jasper. La mañana se convirtió en mediodía. Speed estaba casi exhausto intentando aplastar a la criatura humanoide. Sabía que su oponente estaba usando este movimiento para agotar su Haki y su energía física. Pero Speed confía en el poder de su fruta del diablo. Hay una razón por la que otros lo llaman Speed inalcanzable. Cuando decide retirarse, nadie puede atraparlo. Y Speed sabía que había llegado el momento de la retirada. Había subestimado gravemente al marine y a sus oponentes. El resultado habría sido diferente si hubiera usado un enfoque diferente. La mayoría de los piratas de su tripulación ya estaban atrapados. Si perdía más tiempo intentando destruir esta cosa, no le serviría de nada. Pero lo que no sabía es que Blythe estaba esperando esta oportunidad. Desde el principio, supo que no podía derrotar a Speed, así que preparó un plan mientras luchaba. Es hora de usarlo. Speed es rápido, increíblemente rápido gracias a su fruta del diablo. Ni siquiera Blythe podría detenerlo si decide escapar. Pensó en este problema antes del enfrentamiento y encontró una solución. Mientras tanto, Speed, que había consumido casi el 80% de su Haki y resistencia, decidió retirarse, ya que la lucha no les favorecía. Examinó el campo de batalla con su Haki de observación. Luke lo estaba pasando mal luchando contra Kuzan,
mientras que Vulcan y Jasper estaban acribillados a espadazos y heridas. Aún así, los marines aún no los habían capturado. No solo piratas, los marines también sufrieron graves bajas al intentar capturarlos. Speed se preocupaba por sus subordinados, pero sabía que no podía salvarlos a todos. Pero sea como sea, no dejaría atrás a Luke, Vulcan y Jasper. Deteniendo sus ataques, miró a Blythe y dijo: «Hoy cometí un error de juicio. No debí subestimar a los marines. Siguen siendo la mayor fuerza del mar. Especialmente a ti. Tu fuerza rivaliza incluso con la del almirante, pero no sabía de ti». «¿Cómo te llamas?» «Blythe. Las habilidades de tu fruta del diablo son extrañas, ya que tus llamas son incluso más fuertes que las del hombre de magma Sakazuki, con quien luché antes. La próxima vez que nos encontremos, el resultado no será el mismo». «¿La próxima vez? ¿No te confías demasiado? ¿Qué te hace pensar que puedes escapar ante mis ojos?» «Hoy te derrotaré y nadie podrá detenerlo», dijo Blythe con seguridad. Al oírlo, Speed sonrió con suficiencia. «Muchos afirmaron lo mismo, pero nadie ha logrado capturarme. El hecho de que te cubras con esa armadura demuestra mi fuerza. Que puedas luchar contra mí de igual a igual no significa que puedas atraparme». Diciendo esto, Speed se giró con la intención de rescatar a Luke primero. Pero, justo cuando usaba el poder de su fruta del diablo para abalanzarse sobre Luke, sintió un tirón en la pierna. Casi lo hace tropezar. Al bajar la vista, se sorprendió al ver una energía casi invisible, similar a una cadena, que le ataba el tobillo izquierdo. Girándose, miró a Blythe con furia. La energía, similar a una cadena, impactó directamente a su oponente. Speed se quedó perplejo. «¿Cómo?» Se devanó los sesos, pero no encontró la respuesta. ¿Cómo podría alguien burlar su haki de observación y atar algo a su pierna sin alertarlo? Es imposible, ya que cualquier ataque intencional será detectado por su haki de observación. Además, ¿cómo es que no sintió nada de eso en todo el tiempo? Sabía que Blythe no lo había hecho ahora. Pero la pregunta es, ¿cuándo y cómo? Speed miró a Blythe, quien tenía una leve sonrisa en los labios. «No te sorprendas. Esta técnica se dirige directamente a la señal de calor y los une a la misma temperatura. Aún así, pensé que lo notarías cuando intenté unir esa cosa, pero lo desconcertante es que no te diste cuenta». Blythe se encogió de hombros. «¿Cuándo?» «La primera vez que te di un puñetazo», respondió Blythe, canalizando silenciosamente más poder hacia la cadena de calor. Speed la observó. Notó que innumerables hilos dorados se entrelazaban para formar la cadena, y su oponente la cubrió con haki. Esto significaba que sería difícil de romper. Con las manos vibrando, Speed cortó la cadena a una velocidad increíble. Para su asombro, sus manos la atravesaron sin tocarla. Aparte de sentir algo de calor, su mano no pudo tocarla. «No te molestes. Esa cadena está hecha de puro calor, pero con mi pensamiento, se endurece. No puedes deshacerte de ella tan fácilmente. Quizás si la hubieras descubierto antes, habrías tenido una oportunidad. Pero ahora». Blythe negó con la cabeza, considerando la desesperada situación de Speed. La cadena de calor vinculante no es tan simple como parece. Cuando Blythe la unió por primera vez era solo un hilo, pero a medida que luchaban y pasaba el tiempo, los endureció entrelazándolos con más hilos. Finalmente, los hilos se convirtieron en una fuerte cadena vinculante. Puede parecer simple, pero Blythe tuvo que usar constantemente el poder de su fruta del diablo para mantenerlos intactos. Al escuchar sus palabras, Speed apretó el puño. Lo habían engañado desde el principio. Si hubiera tenido más cuidado, podría haberlo evitado. Su oponente es astuto como él. Sin darse cuenta, lo atrapó mientras esperaba a que se agotara antes de revelar su movimiento oculto. Bueno, no sirve de nada llorar por la leche derramada. Es hora de pensar en otro plano, enfrentarse a su oponente cara a cara. Speed no perdió la esperanza. Intentó romper la cadena de calor que lo ataba, pero nada funcionó. Ni siquiera cubriéndose con haki, Speed pudo eliminarla. Porque, a diferencia de los poderes de la fruta del diablo logia, la manipulación del calor de Blythe es diferente. No es logia,
sino paramecia especial. Y no es tan invisible como Speed cree. Solo es posible porque Blythe controla la naturaleza de la cadena de calor con su pensamiento. Sabiendo que era una pérdida de tiempo romper la cadena que lo ataba, Speed atacó directamente a Blythe. Intercambiaron golpes de nuevo mientras Blythe usaba su Sanoo para luchar contra Speed. No te escondas en ese caparazón de tortuga. Si tienes lo que se necesita, lucha contra mí de frente. Si no fuera por eso, te aplastaría sin esfuerzo con mi fuerza, rugió Speed mientras canalizaba Aki en su puño y usaba destrucción interna. El ataque no afectó a Blythe, quien estaba protegido por múltiples capas de su Sanoo. Pero lo que Speed no previó es que, tras sus provocadoras palabras, Blythe pronunció un claro y dispersó al ser humanoide. Te he dado la oportunidad. No digas después que no te la he dado. Ahora, veamos si cumples con tus palabras o solo hablas. Blythe hizo un gesto a Speed con la mano. Tiene confianza porque ha recuperado la mayor parte de su energía física y aún le queda la mitad de su reserva de Aki. Speed no puede hacerle nada ni siquiera con el concepto de destrucción interna. Hoy está condenado a la derrota. Una vez más, Speed y Blythe se enfrentaron. Speed tomó la iniciativa y lo asestó una lluvia de golpes de locura. Incluso con su superior Aki de observación, Blythe no pudo esquivar todos los ataques, mientras que algunos impactaron su cuerpo. Pero no le importó que las palabras de Zephyr Sensei resonaran en su mente. Por primera vez, Blythe ignoró las limitaciones del Aki. No le importaba la reserva de Aki ni la cantidad de Aki que debía canalizar en cada golpe. Se desató y disfrutó de la batalla. Los golpes de Speed eran precisos y rápidos. Si Blythe no lograba esquivar o bloquear los golpes con la cantidad adecuada de Aki, sufriría graves lesiones. Pero, en la mente de Blythe, descartó la intención de bloquear la lucha contra la que quería luchar. Así que, sin importarle los golpes de Speed, lanzó sus propios ataques. Salpicó sangre. El aire a su alrededor temblaba con el color del Rey Supremo. Chispas de relámpagos volaron mientras el espacio a su alrededor se agrietaba al chocar. Se oyeron explosiones mientras ondas de choque se formaban y se dispersaban en todas direcciones. El dominio del Aki y el control de la fuerza física que cada luchador tenía sobre su respectivo campo de batalla destruyeron el suelo y los alrededores, dejando solo polvo y enormes cráteres. Ninguno usó los poderes de su fruta del diablo, solo su Aki y su fuerza física. Blythe estaba emocionado, excitado, el calor de la batalla latía con fuerza en su corazón. Podía sentir el verdadero poder del Aki cuando un puño atravesó el aire y se estrelló violentamente contra el rostro de Speed. Mientras tanto, el ataque de Speed aterrizó en su pecho, aplastando sus órganos internos y obligándolo a toser una bocanada de sangre. Sin darse cuenta, Blythe canalizó su Aki dentro de su cuerpo y cubrió sus órganos internos. Y Blythe descubrió que el siguiente ataque de Speed no era tan poderoso, ya que sus ataques rompieron algunos huesos de su oponente. Tras una hora de intensa batalla, el puñetazo de Blythe se estrelló contra el cráneo de Speed, casi destrozándolo. Incapaz de soportar la fuerza del ataque, Speed se estrelló contra el suelo. La sangre brotaba de sus orificios, nariz, orejas, ojos y boca. Speed luchó por ponerse de pie, pero no lo logró, ya que estaba gravemente herido y agotó su reserva de Aki. Lo mismo le ocurrió a Blythe, que jadeaba, agotando casi su energía física y su reserva de Aki. Era casi el anochecer, ya que el sol se pondría en unos minutos. La batalla entre los marines y los piratas de Speed, que llevaba casi 12 horas en curso, estaba llegando a su fin. Jasper y Vulcan ya habían sido capturados por los marines. En cuanto a Luke, su situación era peor, ya que estaba rodeado por los marines. El almirante Aokiji, 2 vicealmirantes, contraalmirantes y algunos marines. Tenía una mirada feroz mientras estaba cubierto de sangre que fluía de sus heridas. La fruta Kilo Kilo encajaba a la perfección con la personalidad y el carácter de Luke, por eso es tan fuerte. Combinada con su fuerza innata y su poderoso Aki, ni siquiera Kuzan pudo derrotarlo. Incluso rodeado de tanta gente, no había rastro de miedo en sus ojos. Bloque de hielo, partisano, masa de hielo, 2 picas de espinas. Kuzan formó varias lanzas de hielo solidificando el aire frío a su alrededor y luego las lanzó contra Luke. Este tipo de ataque no es suficiente para herirlo, pero rodeado de marines, Luke debe tener cuidado de cómo los evade. Luke aumentó la fuerza de sus brazos y lanzó un puñetazo.
La presión del aire del puñetazo bloqueó el ataque mientras, usando el haki de observación y cubriendo su cuerpo con haki, Luke esquivó el ataque combinado de los marines. Aprovechando la oportunidad, el vicealmirante, con una espada en la mano, se acercó sigilosamente a Luke y clavó su espada. La espada le atravesó la espalda y salió por delante, dañando el corazón de Luke. Tosiendo una bocanada de sangre, se giró y agarró al vicealmirante por el cuello como si fuera un pollo. Al ver esto, los demás marines reaccionaron y lanzaron una lluvia de ataques contra Luke, mientras corrían a rescatarlo de las manos de Luke. Pero de repente, escuchó un crujido. Luke le rompió el cuello al vicealmirante con la ayuda del poder de su fruta del diablo y lo arrojó lejos. Miró a Kuzan con una leve sonrisa. Sabía que no podría escapar hoy, ya que estaba completamente exhausto y gravemente herido en varias partes. No es como su hermano, que puede supersanar. Además, vio a su hermano Speed completamente superado por su oponente, y su situación no es muy diferente a la suya. Sabía que hoy era el fin para los piratas Speed. Sin embargo, no se rendiría tan fácilmente, al menos no antes de llevarse a algunos marines al infierno con él. Al ver a Luke matar al vicealmirante, Kuzan enfureció mientras el hielo se extendía por sus manos y piernas. Una ola de hielo avanzó por el suelo y congeló todo a su paso. Todo en un radio de 500 metros quedó completamente congelado, incluso los demás marines cercanos se vieron obligados a retirarse. En cuanto a Luke, estaba congelado hasta los huesos, pues ya había agotado tanto su fuerza física como su haki. Como Kuzan usó todo en su ataque, Luke no pudo bloquear. Sintiendo la situación de Luke con su haki de observación, Speed apretó el puño mientras luchaba con todas sus fuerzas y se puso de pie. Podía sentirlo, la energía vital de Luke se desvanecía gradualmente con cada segundo que pasaba. Speed sabía que iba a perder a su hermano, la única familia que tenía en este mundo. Tras unos segundos, la presencia de Luke desapareció por completo. Todo su cuerpo temblaba de dolor e ira, mientras la sangre que fluía de sus orificios ya lo teñía de rojo. Descansa en paz, Luke. Speed cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, se veía diferente. Al ver esto, Blythe no mostró ninguna reacción. No iba a sentir lástima por un pirata. Aunque Speed no es un pirata loco que masacra a toda la aldea por dinero, aún tiene la sangre de inocentes en sus manos. Ha matado a varios inocentes, tanto civiles como marines. Es alguien con la ambición de dominar el mar y quiere convertirse en el rey de los piratas. Tras perder a su hermano, Speed cambió, pero no había una mirada de locura en sus ojos, sino que las palabras que pronunció estaban llenas de crueldad. Será mejor que me mates hoy. O al menos espera que no salga del agujero al que me vayas a enviar. Porque si algún día recupero mi libertad, iré a buscarte. Y, la próxima vez que nos veamos, te mataré a ti y a los que te rodean como ustedes, los marines, mataron a mi hermano. Al oír esas palabras, Blythe no pudo contener la risa. No me hagas reír con tus palabras. La próxima vez que nos veamos, no estaremos en la misma clase. Así que no te molestes en venir a buscar venganza. Si no, solo perderás la vida. Justo cuando Blythe terminó sus palabras, Speed atacó con todo lo que tenía dentro. ¡Ah! Rugiendo, se abalanzó sobre Blythe. Como usuario del haki del Conquistador, ¿cómo pudo Speed dejar que un marine lo capturara tan fácilmente? Preferiría morir antes que rendirse. Blythe sabía que Speed ofrecería su última resistencia, así que estaba preparado. Esquivando el ataque girando a la izquierda, Blythe estiró la mano y se materializó una espada dorada hecha puramente de energía solar. Con un ligero movimiento de la espada, la pierna izquierda de Speed fue arrancada de su cuerpo. Speed se desplomó y cayó al suelo mientras el dolor por la pérdida de la suya lo hacía gritar. Su grito agonizante resonó por toda la isla Grenil y desató la ira de los marines, que habían perdido a algunos de sus compañeros en la batalla. Perturbado por el grito, Blythe retiró la mano y la cubrió con energía solar. Cerrándola en un puño, golpeó a Speed en la cara. ¡Crack! Speed perdió el conocimiento con una abolladura en la cara. Después de hoy, no habrá piratas de Speed en el Nuevo Mundo. En cuanto derrotó a Speed, la notificación del sistema sonó en su oído. Dean. Logro, derrotó a un pirata con una recompensa superior a 1000 millones. Logro, destruyó a piratas veloces con una recompensa total superior a 2000 millones.
Recompensa, más 3.0 puntos de atributo gratis. La recompensa no es tan generosa como esperaba. Solo 3 puntos de atributo gratis. Todo cambió después de que sus atributos superaran el límite de 50 y la nueva actualización del sistema. Pero, durante su batalla contra Speed, su constitución y atributo Aki aumentaron en punto. Fue algo bueno. Blaise revisó su panel de estado. Nombre, Blaise Han. Ocupación, Marine. Constitución, 61-1. Potencial de fruta del diablo, 51-3. Aquí, 51-4. Puntos de atributo gratis, 4.8. Los demás marines se acercaron al notar que la batalla había terminado. Durante la batalla, no pudieron acercarse al rango, ya que tanto Blaise como Speed usaban el Aki del Conquistador. Los choques y las ondas de choque son suficientes para volarlos por los aires o dejarlos inconscientes. Y no es prudente entrometerse en una batalla de tal nivel. Enseguida, el vicealmirante, los contraalmirantes y algunos soldados de la marina con una fuerte fuerza de voluntad que no habían sido desmayados por el Aki del Conquistador rodearon a Blaise. Primero inspeccionaron a Speed, cuyo rostro no pudieron reconocer porque estaba ensangrentado y completamente deformado. Luego miraron al capitán de la marina, a quien consideraban débil, con admiración y respeto. Algunos incluso se acercaron y saludaron respetuosamente a Blaise antes de correr a capturar a los demás piratas. Jamás olvidarán la batalla de hoy. Su flota de la marina abatió a uno de los grandes piratas del mar, cuya fama aterrorizó al Nuevo Mundo durante muchos años. Los piratas de Speed eran muy temidos por la gente debido a su formidable fuerza y atrocidades. Su terror se agravó cuando asaltaron el reino bajo el gobierno mundial y derrotaron a un almirante de la marina. Estas hazañas aumentaron aún más su reputación y elevaron la recompensa total de la tripulación a más de 3.000 millones de bayas. Los soldados de la marina llevaron a Speed inconsciente al acorazado de la marina y lo encerraron en una celda especial mientras le esposaban las manos con esposas de piedra marina. Los demás piratas de la velocidad que seguían vivos también fueron llevados al acorazado, y los más fuertes, con poderes de fruta del diablo, fueron cuidadosamente atados con grilletes de piedra marina, como Jasper y Vulcan. En cuanto a los muertos, fueron llevados al barco pirata y le prendieron fuego junto con sus cuerpos, incluyendo Luke. Solo la mitad de los 300 piratas sobrevivieron. Los marines también sufrieron bajas, perdieron a un experimentado vicealmirante y a unos 50 soldados, mientras que muchos resultaron heridos en la batalla. Blaise se sentó en una enorme roca y contempló la puesta de sol, sumido en sus pensamientos. Su abrigo de marine quedó destrozado en la batalla, mientras que la camisa que llevaba estaba llena de agujeros y rasgaduras. Es una de las batallas más duras que Blaise ha librado. De hecho, si su oponente no lo hubiera subestimado, es difícil saber quién habría salido victorioso. Y la emoción y el calor de la batalla lo satisficieron por completo. Fue una pelea maravillosa, y es lo que anhela. La recompensa otorgada por el sistema no es gran cosa, pero es suficiente. Toda la isla Grenil está destruida, mientras que muchos murieron en la batalla. Cuando Blaise vio a los soldados llevando a los muertos y heridos de vuelta a la nave, sintió una profunda emoción. También le recordó una vez más la cruel realidad de que no estaba en la tierra, sino que ya había sido transmigrado a otro mundo donde reinan los fuertes. En ese momento, Kuzan se acercó y se sentó a su lado. Los piratas de Speed son mucho más fuertes de lo que esperábamos. Sí. Especialmente Speed. No esperaba que tuviera el color del Rey Supremo. No se mencionó en el informe de inteligencia, admitió Blaise. ¿Necesitas que alguien revise tus heridas?, preguntó Kuzan mirando el estado de Blaise. Solo es sangre seca. La mayoría de mis heridas ya han sanado, así que no hay de qué preocuparse. De todos modos, qué bueno que Sengoku-san y Garp-san te enviaran. Solo gracias a ti pudimos vencerlos. También redujimos nuestras bajas, agradeció Kuzan. Se convirtió en almirante a una edad temprana, por lo que la presión sobre su cabeza es alta, ya que muchos dudan de sus habilidades. De no ser por Blaise, podrían haber perdido muchos soldados en la batalla, o incluso en la batalla misma. Como marine, es nuestro deber evitar que los criminales dañen a inocentes. Y, gracias a Speed, tuve una batalla satisfactoria después de mucho tiempo. Blaise sonrió. De acuerdo.
Vámonos. Tenemos que informar de la batalla a Sengoku-san. Dijo Kuzan y se puso de pie. Kuzan, no esperes que comparta tu trabajo. Solo soy un capitán de marine, no puedes esperar que haga un trabajo más allá de mi rango. Blaize respondió bromeando y siguió a Kuzan. Mientras caminaban hacia el acorazado, charlaron. No sé cómo te vuelves tan fuerte en tan poco tiempo. Es asombroso. No hay nada que hacer al respecto, soy un genio. Y sé que eres más fuerte que yo con el Haki. Si no te importa, quiero batirme a duelo contigo. No me interesa. Es demasiado problemático. Kuzan lo rechazó rotundamente. Solo estás siendo perezoso. Blaize negó con la cabeza. Blaize y Kuzan llegaron al acorazado. Los soldados de la marina trabajaron eficientemente bajo las órdenes del vicealmirante y otros contraalmirantes. Rápidamente limpiaron el campo de batalla y vendaron a los heridos. En un instante, los acorazados de la marina estaban listos para partir con los criminales capturados. Kuzan descongeló el hielo y el mar volvió a la normalidad. En cuanto lo hizo, se escuchó un fuerte estruendo y toda la isla Grenil se sumergió en el océano, prácticamente destruida. Blaize recorrió el acorazado y localizó a Kuina y Regis. Kuina estaba herida, su brazo derecho y algunas partes de su cuerpo estaban vendadas. ¿Cómo te fue?, preguntó Blaize mientras Regis relataba la batalla que Kuina tuvo con el pirata. A la mañana siguiente, incluso antes de que Blaize y los demás pudieran llegar al cuartel general, su victoria se extendió rápidamente y sacudió a todo Grand Line. Todo gracias a Newsco. La portada del periódico se titulaba Batalla de Grenil. Una feroz batalla tuvo lugar entre los marines y la famosa tripulación pirata, los piratas Speed, en la isla Grenil del Nuevo Mundo. Los marines obtuvieron una victoria aplastante. El capitán de los piratas Speed, quien tenía una recompensa de 1,48 mil millones de bayas, fue abatido por un capitán de marines del cuartel general, Blaize. La página tenía una foto de Blaize golpeando a Speed directamente en la cara. Fue antes de que Speed perdiera el conocimiento. ¿No sabes cómo? La foto estaba en ángulo y tomada a la perfección. Si Blaize viera esto, su reacción sería divertida. Quién sabe, tal vez corte y reserve uno para sí mismo, ya que exhibía su naturaleza heroica y su atractivo rostro. Parecía fuerte y valiente. Por supuesto, el periódico también mencionó al almirante Aokiji, vicealmirantes y otros contraalmirantes que hicieron contribuciones. Una frase y una historia en particular del periódico atrajeron a mucha gente, un capitán de marina tan fuerte como los almirantes. ¿Quién es y por qué nadie ha oído hablar de él antes? Describía toda la historia de Blaize desde su época de esclavo hasta ahora. Su historia impresionó a muchos, mientras que sus batallas y hazañas se ganaron el respeto. Dado que los piratas de la velocidad son considerados unos de los grandes piratas del mar, el artículo atrajo la atención de algunas tripulaciones notables, Barba Blanca, Big Mom, Piratas Bestia, Revolucionarios y otros peces gordos. Por primera vez, el nombre de Blaize resonó en sus oídos. No tardarán en conocerlo en persona. En algún lugar del Nuevo Mundo, Moby Dick, el barco de los piratas de Barba Blanca, flotaba a la deriva. Barba Blanca estaba sentado en una plataforma alta bebiendo vino mientras leía el artículo descrito en la portada del periódico. También vio la apariencia de Blaize y murmuró, es joven, pero muy fuerte. Desafortunadamente, está del lado del gobierno mundial. Sengoku todavía tiene la visión de reclutar talentos. Perdiendo el interés, Barba Blanca tiró el periódico y se concentró en beber. Marco lo agarró y miró el artículo. Los demás comandantes y piratas lo rodearon y observaron el periódico con curiosidad. Marco comentó, piratas veloces. No esperaba que los marines los derrotaran, y además, un capitán de la marina. ¿Es interesante? Creo que lo conoceremos pronto. Solo es un marine con poca fuerza. Si se mete con nosotros, le daremos una paliza. Los demás comandantes de los piratas de Barba Blanca charlaban y reían. Barba Blanca negó con la cabeza mientras escuchaba sus conversaciones y siguió bebiendo. Mientras esté aquí, nadie puede tocar a su familia y se alegra de que sus hijos dependan de él. Isla desconocida, Nuevo Mundo.
Ben Beckman le entregó el periódico a Sanks y dio una calada al cigarrillo. ¿Qué te parece? Sanks leyó el artículo y sonrió, justo como pensaba. ¿Sabías que es un marine? No. Pero mi intuición me dijo que no es tan simple como lo pintaba. La próxima vez que lo veamos, será diferente. Sanks rió entre dientes. Cosas similares sucedieron por todo Grand Line e incluso en los Cuatro Mares. Kaido, Big Mom y otros piratas infames recordaron el nombre de Blythe. Tras años en el Nuevo Mundo, saben cómo funcionan las cosas y también lo fuertes que eran los piratas de la velocidad. Así que no tardarán en encontrarse con Blythe de una forma u otra. Cuartel General de la Marina. Los marines fueron los primeros en recibir la noticia. La victoria los conmovió. Celebraron la derrota de uno de los grandes piratas del mar, algo que no ocurre a diario. Todo el cuartel general parecía estar lleno de vida y energía, mientras que muchos se quedaron atónitos ante la fuerza de Blythe y se preguntaban por qué seguía siendo capitán de la marina. La fama de Blythe se disparó en una noche entre los oficiales y soldados de la marina. La mayoría comenzó a comparar su fuerza con la de los almirantes. El único que no está contento con todo el alboroto es el almirante Akainu. Llegó ayer al cuartel general tras destruir a una poderosa tripulación pirata. En cuanto llegó, recibió dos malas noticias: Blythe había regresado y había derrotado a Speed, cuya recompensa superaba los 1.000 millones. Lo que le pareció ridículo es que él también había derrotado a un pirata con una recompensa de más de 1.000 millones, pero nadie había dicho nada al respecto. Pensó que el ritmo de mejora de Blythe sería lento, enviado a East Blaue, pero en cambio, regresó más fuerte que nunca. Le irritaba. Blythe era como una mosca zumbando alrededor de sus oídos. Oficina del almirante de flota. Ja ja ja. ¿Qué te dije, Sengoku? Ese mocoso se hace más fuerte luchando contra oponentes más fuertes. Garp rió. Bueno, me sorprende que haya derrotado a Speed. No me lo esperaba, ha crecido muchísimo en poco tiempo. Admitió Sengoku. De hecho, se sorprendió un poco al escuchar el informe. Los marines sufrieron bajas, pero no se acercan ni de lejos a lo que él suponía. Es una victoria notable considerando la fuerza y el número del oponente. Te lo dije, bromeó Garp. Es hora de que lo asciendas, su rango no se corresponde con su fuerza. Sengoku suspiró. Ese es el problema. Recibí una llamada de arriba, es sobre Blythe. Creen que es un cañón suelto, así que quieren que lo mantenga bajo control. ¿Qué? Al oírlo, Garp se enderezó. Le tienen miedo. Ja 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 ja, es divertidísimo. Blythe ha crecido demasiado rápido, y considerando sus acciones pasadas, sería raro que no hicieran nada. Pero no te preocupes, les dije que es completamente mi responsabilidad. Aunque Sengoku lo dijo, Garp tenía una expresión preocupada en el rostro. Sabía lo que significaba. Si Blythe se interpone de nuevo en su camino, el gobierno mundial hará lo que sea necesario para destruirlo. La flota de la marina, bajo el mando de Blythe y Kuzan, regresó al cuartel general tras enviar a los piratas de Speed a Impel Down. Todos en la flota recibieron 2 días de descanso y fueron recompensados con puntos de mérito por su contribución. Incluso Kuina recibió algunos. En cuanto a Blythe, recibió 2.000 puntos de mérito. Otra buena noticia, fue ascendido directamente al rango de contraalmirante del cuartel general. A diferencia de antes, a partir de ahora trabajará directamente bajo las órdenes del almirante de flota, Sengoku. Esto puede considerarse un privilegio especial. Además, se le asignó una nueva unidad. Blythe no se molestó en nada de esto y se dirigió directamente a su cuartel general temporal. Primero, necesitaba descansar y luego quería analizar su batalla contra Speed. Su aki de armamento y observación había mejorado a otro nivel, quería familiarizarse con el concepto antes de que se le olvidara. En cuanto fue ascendido, una notificación del sistema resonó en su mente. Logro, conviértete en contraalmirante. Completado. Recompensa, más 1.0 constitución más 1.0 potencial de fruta del diablo más 1.0 punto de atributo libre. Tras aceptar la recompensa, Blythe revisó su panel de estado. Nombre, Blythe Han. Ocupación, marine.
Constitución, 62.1. Potencial de fruta del diablo, 52.3. Aquí, 51.4. Puntos de atributo libre, 5.8. Oficina del almirante de flota. Han pasado 2 días desde que llegó al cuartel general. Además de recuperarse de sus heridas, Blaise practicó sus conceptos de Aki. Fue fructífero. Hoy, Sengoku lo llamó para hablar de algo importante. Al entrar en la oficina, Rocinante ya estaba allí. En cuanto Blaise lo vio, se dio cuenta de lo que pasaba. «Blaise, ¿cómo estás? ¿Tus heridas se han curado por completo?», preguntó Sengoku. «Estoy completamente bien, Sengoku-san. Hiciste un buen trabajo capturando a Speed, causó muchas pérdidas a la gente y a los marines. Derrotarlo también fortaleció nuestra reputación. Es mi deber». «De acuerdo. Te llamé para hablar de algo importante. Se trata de Doflamingo. Suru-chan me informó que Doflamingo planea subastar una fruta del diablo, la Gol-Gol no Mi. Los piratas de Doflamingo son fuertes, con miembros poderosos, y muchos de ellos consumen frutas del diablo. Aunque conocíamos la información, no podemos atacarlo directamente, ya que muchos de los bajos fondos que contaban con el apoyo de los nobles han mostrado interés en la subasta. Últimamente, incluso hay informes de que atacó los barcos de los nobles mundiales y robó dinero. Lo curioso es que ninguno de los nobles mundiales dijo nada al respecto. ¿Qué opinas de esto? Es obvio. Los está manipulando con algo, supuestamente algún secreto, ya que una vez fue un noble mundial, respondió Blaise. Posible, murmuró Sengoku, pensando lo mismo. Tras reflexionar un momento, dijo. Por lo que Rocinante ha descubierto, planea destronar al rey de Dressrosa y ascender al trono. Si lo dejamos, no hay nada más vergonzoso que esto. No sé cuántas personas morirán en el proceso. Tengo un mal presentimiento, así que debemos detenerlo antes de que suceda. No te preocupes, Sengoku-san. Déjamelo a mí, respondió Blaise con indiferencia. Blaise, no te dejes engañar por su recompensa. Es mucho más fuerte de lo que crees. Sengoku habló con seriedad. Lo sé. Ya me enfrenté a él una vez. Sengoku asintió y continuó, de acuerdo, entonces dejo a los piratas de Doflamingo a tu cuidado. Puedes trabajar con la vicealmirante Suru, ella conoce mejor a Doflamingo. Girando la cabeza, dijo, Rocinante, no tienes que participar en esta operación. No, Senkou-san. Mi hermano es malvado, mucha gente perdió la vida en sus manos. Como su hermano, es mi responsabilidad detenerlo. Rocinante respondió con seriedad. Bien dicho, Blaise aplaudió. Sengoku-san, quería preguntarte esto, ¿cómo va el reclutamiento de los señores de la guerra? Ahora mismo, hemos fichado a 3 miembros, Dracule Mihawk, Jinbei y Bartolomé Kuma. Se está negociando fichar a la emperatriz pirata, la capitana de los piratas Kuja. ¿Por qué preguntas esto?, preguntó Sengoku con las cejas arqueadas. Nada. Sengoku negó con la cabeza y dijo, cuídate y ten cuidado. Blaise y Rocinante salieron de la oficina de Sengoku y se dirigieron al muelle. Blaise reflexionó sobre la conversación. Dado que la fruta dorada está involucrada, significa que Gil Tesoro actuará y además le robará la fruta a Doflamingo. Si la cronología es correcta, Doflamingo atacará Dressrosa en unos meses. Mientras tanto, se convertirá en un señor de la guerra del mar chantajeando a los nobles mundiales. Rocinante interrumpió sus pensamientos. Blaise-san, ¿en qué estás pensando? Como matar a tu hermano, respondió Blaise. Rocinante casi tropezó al escuchar su contundente respuesta. Charlando, llegaron al acorazado asignado a su unidad. Era bastante grande y podía navegar fácilmente por el Nuevo Mundo. Además, ahora tenía casi 100 soldados bajo su mando. Al subir a bordo, se reunió con su unidad y vio a Regis y Kuina. Regis fue ascendido a capitán. Esto no sorprendió a Blaise, ya que sabía que lo ascenderían considerando su fuerza. Rocinante fue ascendido a comandante. En cuanto a Kuina, fue ascendida de marinera recluta a marinera de primera clase. Pero aún le queda un largo camino por recorrer.
Hay algunos luchadores competentes en su unidad que vinieron directamente del campo de entrenamiento. No conocen el Haki, pero la mayoría domina 2 o 3 estilos de Rokushiki. Tras unas palabras de aliento, dejó que Regis tomara el mando. Ahora mismo, se reunirían con el vicealmirante Suru para planificar el siguiente paso. Llamó a Kuina. No habló con ella después de la batalla, ya que estaba herida y agotada. ¿Qué tal la batalla?, preguntó Blaize mientras su barco zarpaba del puerto rumbo al Nuevo Mundo. Kuina no sufrió heridas graves en la batalla, pero tenía algunos pequeños moretones y el hombro izquierdo vendado debido a un corte de espada. La principal diferencia que notó fue que parecía más decidida que nunca y la inseguridad desapareció de sus ojos. Era algo bueno. Apretando el puño, habló: soy débil. Ni siquiera podría derrotar a un pirata normal. Si no fuera por la ayuda de Regis-san, me habrían matado. Pero, después de participar en la batalla, entendí las cosas y ahora tengo el corazón despejado. Algún día, me convertiré en el espadachín más fuerte del mundo, o bien. Pero tienes que entender que aún eres joven, así que aprende a ir paso a paso. No puedes hacerte más fuerte de un día para otro. Al oír sus palabras, Kuina asintió. Blaize fue entonces a su camarote y comenzó a entrenar. Ni Doflamingo ni su operación le preocupaban en absoluto, el objetivo de Blaize siempre ha sido Barba Blanca. Para derrotar a ese hombre, necesita ser lo más fuerte y dar lo mejor de sí mismo. Blaize cerró los ojos y conectó su Haki a todo su cuerpo. Durante su lucha contra Speed, inconscientemente usó Haki para proteger sus órganos internos. La idea lo asombró, y quería hacer lo mismo con un pensamiento. Sabía que era un concepto avanzado del Haki de armamento, recubrir los órganos internos con Haki. Blaize recordó con calma la sensación y canalizó el Haki tal como lo recordaba. Pero falló. No pudo canalizarlos correctamente. Por supuesto, eso no impidió que Blaize lo intentara de nuevo, ya que sabía que lo perfeccionaría si trabajaba duro.